por medio de declaraciones de políticos, de empresarios o de gente de poder en todos los ámbitos de las naciones. Y eso ha generado amplias discusiones en los medios de comunicación, sobre todo incluso entre los mismos reporteros, porque se ha la gente limitado a medio informarse y es donde el periodismo de investigación tiene la gran oportunidad, aunque ya no necesariamente los recursos, porque ya no todos los medios quieren gastar en la investigación porque la investigación cuenta, pero es muy importante para que la gente conozca antecedentes y conozca la realidad de esto. Puedo comentar que me consta que colegas en Brasil, Argentina y en el caso de el periódico El Faro, han estado volviendo a las raíces de la investigación por la urgencia de informar. Con el Internet, incluso supongo que ustedes en la universidad han hablado de si todavía es relevante o no la carrera de periodismo, porque cualquiera se siente periodista si tiene una computadora o un teléfono y empieza más que nada a comentar sobre otras noticias, pero no a investigar, que eso es lo más importante y lo que en esencia le da validez al reportero. ¿Por qué investigar? Pues porque hay demasiada impunidad en todo el hemisferio, en todos los países, más allá de lo que digan los políticos, y hay casos que requieren de mucha atención y requieren de la participación de los reporteros para investigar, que tienen el oficio y la necesidad de hacer lo que los gobiernos en ocasiones no llevan a cabo. Y siempre la urgencia, yo la llamo así, de investigar, es importantísima para que la gente no se quede como con la última palabra de lo que dicen los políticos, aunque no les guste a estos que sean sometidos a escrutinio. Y ese es el papel fundamental del periodismo objetivo. No tener ninguna afinidad con los políticos y mucho menos hacerle caso a los políticos que piden que un medio de comunicación o un reportero se defina. Un reportero y un medio de comunicación no tiene que definirse por nadie, ni por ningún partido político, ni por ningún gobernante. La tarea del periodismo es cuestionar, y cuestionar sin cortapisas. Y de ahí es donde surge la investigación. Voy a poner un ejemplo de la gran necesidad que se tiene de investigar con un tema muy latente en América Latina y en México: los derechos humanos. Ustedes son conscientes que aun cuando en Centroamérica se terminaron los conflictos internos bélicos, las violaciones a los derechos humanos siguen cometiéndose en nuestro país, ligada al narcotráfico, al abuso de poder de las fuerzas del Estado, de la policía, a todos los niveles, y eso requiere de investigación. A ningún gobierno le gusta que los organismos internacionales los expongan en materia de derechos humanos. A ninguno. Si ustedes recuerdan muy bien lo que ha ocurrido en América Latina, en Argentina, por ejemplo, no hay todavía explicación a lo que ha ocurrido en las últimas 4 décadas en ese país. Y se sigue investigando. Y a muchos les ha convenido dar el carpetazo y que no se investigue. Pero la tarea de un periodismo de investigación es precisamente
no dar el carpetazo hasta que se llegue al fondo de la investigación o que se presenten los datos que coadyuven a que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los derechos humanos en todo el hemisferio es un tema muy, pero muy presente, porque aun cuando no aparece en las primeras planas todos los días o en las noticias que aparecen en el Internet, si ustedes van a cualquier nación del hemisferio, siempre hay denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y en el caso de México, por retomar un poco lo que hizo eco en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador y que dijo que en México ya no se violaban los derechos humanos, pues es un ejemplo de por qué se tiene que investigar. Porque Naciones Unidas, que hizo la crítica más aguda a la situación de los derechos humanos en México, tomó datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es que la ONU se haya inventado los informes o los reportes. Y es ahí donde se tienen que corroborar los hechos. Se tiene que investigar. Y sobre todo con la Fiscalía General de la República, en donde su titular está cuestionado. Imagínense si no se hubiese llevado a cabo ese reporteo, que no fue tampoco una investigación profunda, sobre cómo estaba utilizando para objetivos personales Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía en el caso de su hermano fallecido. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Pero si nos hubiéramos dejado llevar nada más por los dichos y declaraciones, no se hubiese podido llegar a fondo del caso. Ahora, investigar quién filtró esos audios que se escucharon del fiscal es una de las tareas o asignaturas pendientes del periodismo. Enmarcando todo esto en materia de derechos humanos y para seguir a otra cosa de investigación, es eso, ver lo que está sin respuesta concreta como tarea o como ejercicio de cualquier reportero para investigar y a través de los métodos más importantes, que es empezar a preguntar. Ese es, me parece, lo más importante que tiene que hacer la investigación periodística, preguntar y ver y definir un plan de acción a quien preguntar. Porque el asumir como hecho las declaraciones, pues lleva a la confusión y lleva a la desinformación. Está muy de moda la descalificación a los periodistas en América Latina. Aunque nos duela a los mexicanos, acuñamos ya, sobre todo en las redes, la descalificación que se inventó Donald Trump de fake news. Ya es muy común en todos lados que para descalificar algo que le incomoda a alguien, inmediatamente responden con fake news, como si ya no supiéramos ni siquiera hablar español y decir noticias falsas. Todo para enarbolar lo que hizo Donald Trump. El periodismo de investigación siempre lastima un poco más a quienes investigan. Y de eso se trata. No lastimar en el sentido físico, sino de exponer cuando haya corrupción, cuando haya impunidad, cuando no se cumpla con los mandatos establecidos en las constituciones de los países respectivos. El periodismo de investigación y objetivo compagina todo eso, es parte de. Por eso decía al inicio de esta conversación que cuando un político exige a los medios que se definan, me parece que es el peor error que se puede cometer para dañar el periodismo. Ningún reportero se debe definir con nadie, porque es exactamente hacer, en el caso de México,
lo que se hacía antes. Un periodismo de investigación corrupto que, aunque no se les decía abiertamente defínanse, si no están conmigo son mis adversarios, se les llenaban esas angustias con dinero. Y el periodismo de investigación en México cada vez escasea. ¿Y por qué? Pues porque los medios electrónicos han evitado que el periodismo se siga ampliando. La inmediatez de las noticias, la necesidad urgente, sobre todo de las nuevas generaciones, de leer nada más los 2, 3 primeros párrafos sin tener nada de contexto, han dañado demasiado al periodismo de investigación. Poca gente, y sobre todo jóvenes que no están tan interesados en el periodismo, ustedes sí, porque están estudiando esto, ciencias políticas, no les gusta leer, y mucho menos una nota que les puede parecer aburrida, aunque tenga demasiado contexto y demasiada información que ayude a esclarecer la realidad en la que se vive en el país. Y eso ha afectado a los medios, porque ya no hay entradas eh, para realizar un periodismo y que subsista los medios de comunicación nacionales o locales de investigación. Vean ustedes las páginas de internet de los grandes medios que había antes. Algunos por razones obvias, porque estaban demasiado coludidos con el gobierno, y otros porque pues les dejó de entrar dinero por publicidad, ya no hay interés, y cada vez es muy triste enterarse de que los mismos medios de comunicación ya no quieren periodismo de investigación. Quieren un reporteo rápido, nutrido de este problema o enfermedad que yo llamo declaracionitis de los políticos. Hagamos un ejercicio breve. Piensen ustedes en la mañanera, por ejemplo. López Obrador ha dicho que es lento para hablar, perdón, ¿sí? Pero él da cátedra y cada vez que se le cuestiona tiene otros datos. Y no se trata de crítica al presidente, sino verlo desde el punto de vista objetivo del periodismo. No sé si el día de hoy se enteraron lo que dijo en reacción a las declaraciones de Trump en tema migratorio, de que lo había doblegado. Se le pidió la reacción, pero como ansiedad periodística, no hubiera sido correcto preguntarle al presidente por qué cambió de opinión tanto con Donald Trump cuando dedicó un libro para criticarlo y compararlo con Adolfo Hitler y ahora ha cambiado de opinión. Esas son las preguntas que se deben hacer. Esas son parte del surgimiento de una rama de investigación. ¿Qué ocurrió con Andrés Manuel López Obrador? Estoy poniendo un ejemplo como candidato en su relación con Donald Trump ya como presidente. Sí, se ve complicado, pero no imposible. Se puede cuestionar a la gente que participó o que estuvo enterada de esos asuntos internos. Y no se trata de si doblegó o no Estados Unidos a México. Digo, creo que es obvio en el tema migratorio y en la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Díganme, ¿qué medio de comunicación ha reportado el papel auténtico de la Guardia Nacional en las zonas limítrofes de México, del sur y del norte? Siempre nos quedamos con las noticias que tienen que ver con el tema de los migrantes centroamericanos. Pero ¿quién ha ido más allá? ¿Por qué? ¿O por qué no hay? Pues porque ya los medios, algunos, no tienen los fondos económicos para sustentar una investigación a fondo, porque eso cuesta y cuesta bastante.
La metodología de investigación es esa. Yo siempre he dicho que es muy sencilla, preguntando y entrevistando y yendo al lugar de los hechos, porque también es muy cómodo hacer periodismo desde un escritorio tomando en cuenta el reporteo de otros compañeros. Y aquí entro en debate con los académicos. La academia es muy distinta del periodismo. El periodismo de investigación sí se sustenta con documentos, obvio, pero hay que ir al lugar de los hechos. Hay que preguntar a los actores. Hay que observar. Hasta observando se pueden llegar a conclusiones en la investigación. Todos los sentidos para un periodista son parte de sus herramientas más allá del cuaderno, la grabadora, ahora el teléfono y la libreta. Si ustedes, por ejemplo, un tema tan trillado ya por todos, la seguridad en México, se preguntan, ¿por qué seguimos padeciendo lo que pensamos que se iba a acabar? ¿Qué es lo que está haciendo la Guardia Nacional si nos dicen que ya es distinta? Pues se habla de que solo patrullan, no investigan, que no detienen a nadie y que su papel es vigilar. Cada vez que se menciona eso en algún reporteo y a medias, viene el descalificativo desde Palacio Nacional, con otros datos. ¿Y saben qué ha ocurrido con eso? Que se acaba el entusiasmo de investigar, porque ahora los periodistas tienen miedo a las redes sociales, que son otro método de intimidación para evitar la investigación y para evitar los cuestionamientos. El chayoteo es muy común como método de intimidación a un reportero. Si alguien está investigando algo, la razón es, porque le está pagando a alguien más para que me critique. Se ha perdido la credibilidad del periodismo por culpa de otros. Es muy obvio detectar cuando gente que ejercía este oficio tan maravilloso que es de informar, tenía intereses económicos con algún político. Y ahora que se ha quedado sin esos, pues se vuelve un reportero crítico, no necesariamente de investigación, porque hay otros intereses. Pero muchos colegas en México sí están investigando o tratan de investigar. Y ya no se llega más allá, porque, les repito, está la violencia contra el periodismo, que no lo podemos dejar de mencionar, los asesinatos de reporteros, las intimidaciones y ahora las redes sociales. Y no se trata de victimizar o ponerse uno como ejemplo, pero pues cualquiera puede ser víctima de todo lo que les estoy diciendo. Y yo conozco a gente, colegas, que han dejado de reportear por eso. Y que la autocensura de decir qué necesidad tengo yo de poner en riesgo a mi familia o ponerme en riesgo, ha obligado a que se deje de hacer el trabajo con mayor credibilidad. A mí me parece muy irónico, pero muy irónico, que en estos tiempos, cuando hay mayor libertad, la intimidación a los periodistas es más latente. Y eso me parece que le está haciendo mucho daño a esta urgencia que hay de seguir investigando. Porque mientras existan los gobernantes, habrá necesidad del periodismo de investigación. Las universidades tienen la responsabilidad, los maestros y las maestras
de utilizar los métodos o la metodología de enseñanza para llevar a cabo justamente una cátedra en la cual los interesados en el periodismo asuman como responsabilidad y necesidad, pero además, con gusto, el por qué se requiere un periodismo de investigación en estos momentos y en todo momento. No es tan sencillo como aplicar una regla o aplicar una fórmula química y obtener un resultado, ¿no? Porque las investigaciones periodísticas nunca sabemos hacia dónde nos pueden llevar. Abrir más espacios o abrir otras investigaciones. Créanme que a veces un tip, el más ingenuo, puede llevarnos a grandes reportajes de investigación. El más ingenuo. O en algunas ocasiones, el que pensamos que va a ser la bomba noticiosa puede llegar a un callejón sin salida, porque también es cierto, y para eso se investiga, que la información no es correcta. Y de eso se trata, de informar con objetividad. Y de eso se trata la investigación. No recuerdo si aquí lo comenté en una plática anterior a esta. Lo que una vez me dejó con los ojos cuadrados un reportero, ya no vive, que trabajaba con la revista National Geographic. Y si lo comenté, perdón si lo voy a repetir. Pero en una ocasión me invitaron a la casa de este reportero, a una cena. Y entre periodistas, pues se habla de periodismo. Y él tenía poco de acabar de publicar un reportaje en National Geographic sobre Cuba, sobre cómo vivían los cubanos. Y a mí me pareció un gran reportaje. Le pregunté cuánto tiempo había pasado haciendo esa investigación. ¿Saben cuánto tiempo lo mandó National Geographic a vivir a Cuba para hacer ese reportaje? Un año. Un año para un solo reportaje. Porque él quería vivir como cubano, me dijo, para poder reportar justamente lo que quería enseñarle a sus lectores en National Geographic, cómo vivían los cubanos. Hay ocasiones que en los medios de comunicación de mi país, y se los digo por experiencia, a veces se ríe uno cuando le dan la asignatura de investígate esto y lo publicas mañana. Pues, a veces hay que pelearse con el editor y dicen, a ver, espérame, ¿cómo que mañana? No se puede. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Quisiera que me ayudaran con esto, con tal cosas de archivo, con algún documento. Y por eso les decía, regresando al tema inicial, que las redes sociales y el Internet sí han ayudado, obviamente, son parte de las herramientas de investigación, pero también le han hecho demasiado daño al periodismo, demasiado. ¿Cómo validar con tantas cosas que hay en el Internet, cosas que son de verdad correctas, que son falsas o que están manipuladas? Ya nadie cree nada. Todo o está truqueado, como se dice malamente. Fake news, regreso al tema del lema popular que ya imprimió Trump en el mundo, o otra cosa, está pagado. No saben las de ocasiones que al día algunas gentes me llaman chayotero. Y no me interesa si me creen o no. Nunca he recibido un centavo de nadie. Por suerte, solo he vivido de mi sueldo. Y quien lo quiera creer, bien. Y quien no, también. Mi trabajo es seguir investigando hasta donde yo pueda los temas
que para mí me parecen todavía importantes para México y que estudiantes como ustedes o académicos conlleven a que esta necesidad de investigar vaya más allá de las declaraciones. Puede sonar muy aburrido el periodismo de investigación, pero siempre va a ser lo más importante, lo que provoca que se aplique la justicia. Y no es que seamos el cuarto poder, como se dice, pero reitero, formamos parte de este círculo de información que puede ayudar a que se aplique la justicia donde no hay o a que un funcionario rinda cuentas. De eso se trata. Ante la sociedad, nosotros los reporteros somos esa especie de entidad entre los gobernados y el gobernante para obligarlo a rendir cuentas, porque tenemos en algunos casos la gran oportunidad o facilidad de estar frente al político y preguntarle qué es lo que quisiera hacer la sociedad en algunos casos. Y ahí es donde es importante el cuestionamiento, pero no nada más quedarnos con la declaración, sino saber qué hay detrás de todo eso. Es como los grandes reportajes en todos los periódicos, y cuando digo periódicos es donde, y las revistas es donde más hay, no porque esté menospreciando la tele, pero si ustedes ven, por ejemplo, periódicos latinoamericanos como Clarín, como La Folha de San Paulo, cuando hacen grandes reportajes de investigación, los despliegan en varias páginas. No nada más es una nota de 20 párrafos. No. Yo me he sorprendido bastante con algunas publicaciones en Estados Unidos cuando hacen grandes reportajes de investigación, de New York Times o de Washington Post, que le dedican hasta 6 planas completas de un periódico a una primera parte, tal vez de 3 reportajes de investigación, y que se tardó mucho tiempo en elaborar. Conozco a algunos colegas de estos medios que igual, como en el caso que les platicaba de National Geographic, los asignan meses a una investigación y nada más a ese tema, sin que tengan la responsabilidad de hacer otra cosa. Sí, es un sueño ideal que un medio tenga esos recursos, pero también es una necesidad ideal la investigación periodística en cualquier nación para poder enterarnos de lo que ocurre. Y no es porque tengamos la última palabra y porque con lo que logremos averiguar vamos a pontificar cómo se debe aplicar la ley. No, reitero, somos parte de una sociedad con la cual estamos comprometidos a ayudarlos a entender con información veraz lo que ocurre. Nadie puede investigar con objetividad a nadie si te obligan a tomar partido. Eso es muy, muy en contra de la ética periodística. Uno debe ser apolítico como reportero. Como reportero, como persona, pues ya a nadie le voy a decir por quién sí o por quién no debe votar. Pero es como la ética de los médicos. Cuando tiene puesta la bata, es un doctor que va a atender a alguien que está enfermo. El reportero, cuando está en su papel o en su overall de reportero, no debe tener partido político. Debe cuestionar porque está comprometido con una sociedad y obligar a que los políticos rindan cuentas. Esos son los temas esenciales del periodismo de investigación. Aunque parezca mucho rollo, yo no les quisiera hablar de las metodologías que usan sus profesoras o profesores en la universidad. Me parece que mi participación en este foro es decirles cómo y por qué
el periodismo de investigación en todo el hemisferio es urgente y necesario, y siempre lo va a ser. Cuando un país como el nuestro se ha vuelto tan inseguro, tan incrédulo, es cuando más siento yo que está latente esta necesidad de que los que nos llamamos reporteros tengamos por religión de vocación la ansiedad y las ganas y la obligación de investigar muy bien o tratarlo de hacer lo que mejor se pueda, sin pensar que lo que se puede publicar o exponer está a la espera de un premio. Porque eso es otra cosa que hace muy mal al periodismo en México, las premiaciones a investigaciones. Y no es por ponerlo en tela de juicio esto, pero últimamente, y a raíz de lo que ocurrió con la invasión de Rusia a Ucrania, llegué a escuchar nuevamente el tema de reporteros de guerra o corresponsales de guerra. Y a mí me parece que están muy mal etiquetados. Un reportero siempre va a ser reportero en cualquier trinchera. ¿Cómo le vamos a decir a un reportero que se dedica a investigar el tema de los derechos humanos? ¿Reportero de derechos humanos o reportero de investigación? No debe haber adjetivos, me parece, en una investigación genuina. Eso no quiere decir que la gente no los puede utilizar, pero entre los reporteros como que se han dado un mal uso a ese tipo de adjetivos. Conozco a varios colegas mexicanos que se consideran corresponsales de guerra y nunca fueron. Y que sé que estuvieron encerrados en un hotel o que hicieron montajes. Con el tiempo uno va escuchando y se va enterando de lo que ocurrió. Y viven con una especie de prestigio de que yo fui corresponsal de guerra. Y luego, ¿qué me estás aportando ahora? Ya fuiste, lo hiciste, y ¿ahora qué haces? ¿Presumir eso? Deberías de seguir reportando. Y es ahí donde regreso al tema de la ética. Del por qué la ética de investigación desde el ámbito reporteril es muy importante para cualquier sociedad, más allá de las redes sociales en donde todo el mundo se convierte en periodista. Lo ven ustedes con estos informadores de YouTube. Hay algunos que solo se dedican a pontificar a raíz de lo que dice el presidente o de una noticia que da otro medio y se ponen a comentar, a desmenuzarla, a tratar de análisis, pero no investigan. Se pueden hacer las dos cosas, claro. Hay espacios para eso. Pero la investigación sigue siendo la materia prima del periodismo en todos los ámbitos. Más en el tema de las noticias policiales. Eh, yo conozco a gente que ahora ya está jubilada que me contaba que en la Ciudad de México, en los años 70, cuando cubrían el tema policíaco, se convertían en una especie de detectives, porque ayudaban a resolver los casos. Digo, antes de que México estuviera sumergido en esta problemática eh, de crimen relacionado al trasiego de drogas. Estamos hablando de un México que ustedes a lo mejor solo han visto en películas, pero era muy común. Y se hablaba que los verdaderos periodistas eran justamente los que cubrían policíacas, porque ellos sí investigaban. El resto, en esos años, con muy pocas excepciones,
Se dedicaba a escribir notas de declaraciones de políticos. Eso no es periodismo y mucho menos de investigación. Y agarrar de investigaciones de otros para hacer alarde de una gran capacidad de comunicación o de análisis tampoco es periodismo de investigación. Se van a enojar tal vez los profesores, pero yo he tenido muchos problemas con académicos porque hay una, no voy a decir su nombre, que tiene bastantes doctorados, que ahora opina de todo y es experta en todo, en los medios de comunicación. Y un día, platicando con ella, le dije que cuántas investigaciones en realidad de campo ella había realizado. Y me contestó de una manera muy simple. Mi laboratorio son los libros. Muy bien. Entonces, de lo que hablas no lo conoces en persona. No, nunca he estado ahí. Ah, con eso me quedo. Y con eso cierro. Ya me llegaron los primeros mensajes. ¿De quién es? ¿De quién es quién? ¿De quién hablas? Ah, ¿En dónde están los alumnos? Pues bien, a ver, Eli, ya tiene las primeras preguntas. Sí, ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Ay, sí, traigo problemas con mi cámara, pero bueno, pues tenemos varias preguntas por parte de los alumnos y la primera, entonces las voy a ir leyendo y ya doy paso para que me responda, porque como sí son varias, para que no nos vayamos enredando. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué es lo que lo llevó a investigar los temas relacionados al narcotráfico en México y Estados Unidos? Muchas gracias por apoyarnos. es muy sencillo. Pues las muertes que estaban ocurriendo de manera sistemática en México. Porque en el gobierno de Felipe Calderón, que fue cuando explotó el tema de la inseguridad por el asunto militarizado del narcotráfico, había esa necesidad de informar de lo que ocurría en la frontera norte de México, que es ahora me sigue pareciendo muy desconocida para el resto del país en el centro. Y aquí es donde voy a regresar al tema de que tal vez un tip o una investigación muy simple conlleva a cosas más a fondo. En Ciudad Juárez, en el sexenio de Vicente Fox, se descubrió la primera narcofosa de la cual México tuvo información muy escandalosa en la calle de Parcioneros, en un barrio de Ciudad Juárez, donde se llevaban a cabo ejecuciones. Los únicos medios de comunicación que lo reportamos en ese momento fue Proceso, el periódico Dallas Morning News y como yo tenía una fuente del FBI, pues empezamos a reportear ese asunto. Estoy hablando de Vicente Fox. Y el tip del informante que estaba manejando el gobierno estadounidense para enterarse de esos asesinatos y que en esa casa había muchas personas sepultadas, a quienes mataban ahí y los enterraban, nos llevó a un colega del Dallas Morning News y a mí a preguntarnos, pues, ¿quién es este tipo? Y cuando descubrimos el nombre, cuando hablamos con su abogada, cuando supimos dónde estaba, cuando platicamos con él, empezó, en mi caso,
esa necesidad de seguir investigando porque me decía, esta no es la única narcofosa, esa es la primera que descubren. Pero la frontera es una narcofosa completa. Si supieran el número de muertos que hay enterrados en toda la frontera. Y esa necesidad de empezar a reportear eso me llevó al siguiente paso, que fue tratar de descubrir qué estaba ocurriendo en la frontera norte de México que desconocía el resto del país. Y encima se viene Felipe Calderón y empieza con la lucha militarizada contra el narcotráfico, exacerba todo y el país se transforma. Ahora para ustedes es muy común el enterarse de las ejecuciones, ya nadie le llama la atención, porque ya nos acostumbramos a los muertos. Pero en esos años, créanme, que había mucha urgencia de informar al país de lo que estaba pasando, de por qué había tanto muerto, por qué el narcotráfico había ganado tanta notoriedad. Y eso me llevó a investigar lo que ocurría en el norte del país, que ahora pues ya es muy conocido por todos, lo ven en series que están muy lejos de investigación, lo ven hasta en telenovelas o películas, que lamentablemente también eso de alguna forma han ayudado a que la sociedad mire con desdén lo que sigue ocurriendo. Pero eso fue lo que me llevó a investigar eso, el gran sufrimiento que había en el país y el por qué había tanto muerto y tratar de explicar por qué la frontera norte se convirtió en una especie de reflejo de esa problemática nacional. Ok, muchas gracias por compartirnos. La segunda pregunta dice, ¿en qué países de Latinoamérica existe o cree que exista mayor censura de periódicos además de México? Un gusto escucharlo. Colombia. Tengo amigos, colegas, periodistas colombianos que justamente en algunas pláticas o tertulias han hablado de eso, de la censura que hay y las críticas que hay a los medios de comunicación. Y si toman en cuenta la realidad de México y Colombia es muy similar. Digo, nosotros no tenemos, obviamente, una guerrilla como tal, pero me refiero a los temas de seguridad a la sociedad. Y la censura y la autocensura me parece que en México y en Colombia son los casos más latentes. Había en Brasil, ha cambiado la situación en Brasil. Jair Bolsonaro, obviamente que está muy a la derecha, critica a la prensa, pero los medios brasileños siguen haciendo su trabajo. Y créanme que uno de los mejores medios de comunicación, los mejores periódicos, está en Brasil, desde mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Ahora a continuación tenemos algunas preguntas relacionadas sobre las redes sociales. La primera dice, ¿cómo deberían manejarse las redes sociales frente a la falta de rigor científico y desinformación? ¿Cómo podremos saber si es real o no? Es muy complicado el que yo pueda dar una solución o respuesta a eso porque pues todos estamos sujetos a quienes manejan las redes sociales o quienes las fundaron, pues a que llevan sus intereses económicos antes que otra cosa. Pero creo que lo que sí puede palpar un ciudadano de a pie de lo que se transmite en las redes sociales es cuando por lo menos tiene otra fuente de información, que lee un poquito y ahí puede cotejar lo que en las redes se está transmitiendo y estar mejor enterado para poder discernir lo que puede ser o no puede ser verdad de los medios de comunicación o de la manera de informarse en las redes sociales. Me imagino que ustedes que utilizan más
alguna de las redes sociales por cuestiones sociales, valga la redundancia, por cuestiones de congeniar con más personas. En las fotografías que se difunden a veces se nota la manipulación de estas, la edición. Y es muy común eso, por ejemplo, en materia informativa, la desinformación con la manipulación de fotografías, pero creo que las personas que leen un poquito más, que no nada más se centran en los medios electrónicos, pueden ayudar a reducir esto. No puedo decir cómo hacerlo, cómo evitar, porque sé muy poco de cómo se manejan las redes sociales desde un punto de vista científico. No sé cómo sean. Soy tonto, entre otras cosas, muchas, para el manejo de redes sociales. No soy muy tecnológico, pues. Y me parece que hay personas, porque me ha tocado, que asumen las cosas que ven en las redes sociales como la verdad absoluta, porque luego me dicen, es que lo vi en YouTube. ¿Y eso es garantía de algo o qué? Y también colegas en México que transmiten a través de redes sociales, luego se quejan de censura por parte de las redes sociales. Yo la verdad desconozco de qué manera lo hagan porque no soy muy de manejar las cuestiones tecnológicas y perdón si me quedo muy corto en esto, pero no sabría cómo responder o qué solución darle a esto. Ok, muchísimas gracias. Maestra Diana, si gusta tomar la palabra. Gracias, Eli. Muchas gracias, Jesús, por lo que has compartido. Tengo dos preguntas. Una va en función, ahora que comentabas como los procesos que van de manera similar o que hay muchas similitudes en cuanto a Colombia. Creo que con lo que has compartido de la importancia de la investigación, un aporte que han tenido como los trabajos periodísticos es el resguardo de la memoria, ¿no? Si quizás en ese momento muchos de estos fenómenos o eventos quedan impunes, el poder volver sobre ellos, afortunadamente también tiene que ver con el trabajo que hacen los periodistas, ¿no? Y que nos permite justo tener como esa fuente de información que en determinado momento pudo ser censurada. No sé si nos puedas compartir un poco más sobre las estrategias que se utilizan desde el periodismo, ¿no? Como para el resguardo de la información, que parecería como a lo mejor quizás solamente el poder tener un cierto tipo de acervo de las investigaciones, pero creo que también hay cierta información que quizás en el momento no sale, ¿no? Porque se sabe del cuidado que se tiene que tener de ella, pero se tiene resguardada, ¿no? Entonces, igual como de las estrategias que se tienen. Y por otra parte, has mencionado como la similitud de los contextos en los cuales se desarrolla el periodismo en diferentes áreas de Latinoamérica en función del Estado. Creo que por la experiencia que tenemos en México, tenemos noción de algunas iniciativas que se han hecho desde el periodismo para realizar un tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, todos estos eventos que se han dado acerca de homicidios, de persecución a periodistas, ¿no? Y que se empieza a ver una mayor organización desde la prensa para hacer como un tipo de fuerza, ¿no? Contra estos eventos. ¿Cómo sucede en otras partes de Latinoamérica? Si quizás tienes como conocimiento de esas iniciativas que se hacen en otros contextos, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Si también es similar al caso mexicano o tiene como sus particularidades. Solo esas dos. La memoria histórica en el periodismo es esencial, porque justamente con el paso del tiempo la información se puede descontextualizar dependiendo del político, de las situaciones gubernamentales que se den. Y voy a ir un poquito más allá, y perdón que lo haga de esta manera, pero creo que es importante. En octubre de este año se viene el caso de Genaro García Luna, el juicio que se le va a hacer en Nueva York.
Genaro García Luna es una figura muy importante políticamente para poder entender lo que estamos padeciendo en materia de seguridad por la corrupción gubernamental ligada al narcotráfico. Y tiene que ver con las redes sociales. Por cuestionar lo que hace el gobierno actual, me empezaron a atacar, a acusarme de que a mí me pagaba Calderón para no decir nada de Genaro García Luna. No hay nada que me haya dado más risa que eso, en lo personal. En mi cuenta de Twitter, y se lo comenté a un amigo, me dijo, si ha habido un reportero que desde que Genaro García Luna era funcionario y lo señaló como que estaba coludido con el narcotráfico, ese eres tú. Y por eso colgué, no sé si se diga así, o etiqueté, o no sé cómo se diga, puse como pin, un reportaje que publiqué en 2009 sobre Genaro García Luna, siendo él secretario de Seguridad. No tanto para callar a las críticas o para que dejaran de atacarme, sino para demostrar por qué es importante la memoria histórica en el periodismo para contextualizar las cosas, por lo que se viene. Ahora, es lógico que en la investigación hay datos que no se pueden publicar, no por autocensura, sino porque tal vez en el momento no se logra la corroboración de los datos y se guardan para después, porque si se sigue investigando en el tema, puede servir. Y les voy a compartir algo. El periódico The New York Times y Proceso, antes de que detuvieran al general Salvador Cienfuegos, estábamos trabajando justamente en eso, porque teníamos el tip de que lo estaban investigando en Estados Unidos. Alan Fauer y su servidor, Alan Fauer, reportero del New York Times, nos pasamos más de un año tratando de corroborar la información. Tuvimos muchos tips, pero nunca pudimos publicarlo, porque no había corroboración. Cuando detienen al general, por eso hablé con Aristegui con tanta soltura, porque yo tenía muchos antecedentes de lo que estaba ocurriendo o por qué ocurrió. A toro pasado, esa información no quiere decir que se desperdició. Sigo investigando y tal vez pueda publicar algo más adelante. No lo sé, porque han ocurrido muchas cosas en un contexto. Ello para enriquecer un poco la respuesta que quisiera dar a tu pregunta, Diana, sobre la historia, el por qué es importante tanto archivos como almacenar información que tal vez en su momento no se puede publicar o no parece relevante, pero que con el paso del tiempo, porque los políticos, a menos que se mueran, y ya siendo exfuncionarios, dejan mucha tarea, asignaturas pendientes para el periodismo de investigación, para esclarecer las cosas. Y es ahí donde creo que el mantener vigentes los datos, cuando uno como reportero considera que no está cerrado el caso, debe hacer uso de esos métodos históricos y antecedentes, archivos, y continuar con esto, porque se puede llegar a conclusiones muy importantes eventualmente con el paso del tiempo. Ahora, en países como Venezuela, como Colombia, que mencionaste,
Y no solo allá, vean lo que acaba de ocurrir con el caso de la extradición de este expresidente centroamericano a los Estados Unidos por narcotráfico. Es donde también las plataformas de investigación de estos países tienen su papel importante y preponderante en la historia del mundo. América Latina, por años en la década de los 70, para no ir tan atrás, padeció regímenes militares que tenían amordazados a los periodistas y era muy común que los asesinaran. Los cambios y las ventajas de la mayor apertura se han dado precisamente por reportajes de investigación, por periodicazos o como quieran llamarlos, pero empezaron a llamar la atención justamente por ello, por lo que se empezó a dar a conocer que ocurría en este hemisferio y no se tenía en cuenta. Creo que ejercer un periodismo de investigación y objetivo en algunas naciones de América Latina es complicado. El caso de Colombia por la guerrilla, por el narcotráfico que llegó a los extremos con los atentados ligados al terrorismo que llevó Pablo Escobar Gaviria a cabo. En Venezuela, pues sabemos, con la llegada de Hugo Chávez al poder, cómo hubo una apertura, pero también hubo una presión a los medios para no cuestionar al mandatario en turno, porque antes de eso Venezuela era un ejemplo mundial de corrupción a todos los niveles, incluido el periodismo. Por eso yo hablaba de que cuando un político pide a un medio que se defina, se comete un gran atentado contra la libertad de expresión y sobre todo contra el periodismo. El periodismo no tiene por qué definirse ante nadie. Un reportero siempre va a ser reportero y va a cuestionar a quien sea, con la mayor objetividad posible, sin importarle que le caiga bien. Porque suele ocurrir en los medios que uno puede cultivar cierta amistad con algún político, porque lo conoció antes de que llegara al poder. Por algunas circunstancias, a veces hasta sociales. Pero cuando se llega al momento de que este personaje llega al gobierno, ahí es donde uno tiene que demostrar que la amistad es aparte del oficio. Está separado. Por eso les decía que un médico, cuando entra al quirófano, se convierte en algo diferente, dispuesto a ayudar a la persona que tiene ante él. Y lo mismo ocurre con un periodista. Cuando se pone el overall de reportero, debe olvidarse todo eso. Y es importantísimo, tomando en cuenta el historial que debe haber para esclarecer un reportaje específico. América Latina, y lo llegué a escuchar de varios reporteros estadounidenses, decían, es una mina de oro para la investigación periodística. Y no entienden por qué, en el caso de México, antes tenían que ser los medios extranjeros los que daban a conocer la información. No entendían la autocensura o censura o el chayote. ¿Me explico? Por ejemplo, sigue sonando agresivo, ofensivo, el que algunos reporteros sean millonarios. No quiere decir que estén en el sector privado y que les quieran pagar lo que les quieran pagar los dueños. Pero hay algunas riquezas de periodistas que dicen uno, bueno, esto sí es inconcebible y jamás en su vida han investigado absolutamente nada. Que yo recuerde, hay varios reporteros mexicanos, sobre todo en la televisión, que yo jamás les he escuchado, leído,
ninguna investigación periodística. Y cuando los extranjeros le dicen a uno, es que su país es una mina de oro para investigar, uno se pregunta, y así en todo el hemisferio, en países como los que mencionas, ¿y por qué no se están investigando? Y esa me parece que es una cuestión pendiente para las nuevas generaciones de periodistas o de investigadores y hasta académicos, no solo en México, sino en todo el hemisferio. Muchas gracias, Jesús. Seguimos con la ronda de preguntas que tenemos. Bueno, dice, ¿qué opinión tienes sobre las redes sociales para presionar sobre la rendición de cuentas? ¿Por qué el Estado o estas instituciones no toma las riendas y hace su trabajo? Otra que también está relacionada a las redes sociales dice, existe un término que se llama tecnocracia, relacionado a las redes sociales como Google, Facebook, Twitter. ¿Qué tanta influencia tienen realmente en los procesos democráticos de América Latina? ¿Twitter domina la política internacional? Voy a empezar con esta última, porque me parece que es muy importante. Twitter se ha vuelto una fuente de información. Me duele a mí pensar que a veces tenga yo que reportear Twitter o la cuenta de algún político para poderme enterar de lo que están haciendo. ¿Y saben quién logró eso? Donald Trump. Donald Trump gobernó a los Estados Unidos desde Twitter e informaba a través de Twitter lo que iba a hacer, ignorando lo que hacían las instituciones oficiales en un gobierno como en Estados Unidos. Si se revisa un poquito lo que hizo Trump en Estados Unidos y se compara con lo que está ocurriendo, la política exterior de Estados Unidos se entendía todos los días con la conferencia de prensa que había en el Departamento de Estado y que hay hasta la fecha. Durante el gobierno de Trump, el Departamento de Estado dejó de dar conferencias de prensa. ¿Por qué? Porque si querían una opinión de política exterior, había que seguir la cuenta del presidente de los Estados Unidos. Los políticos, a raíz de eso, en todo el mundo, han utilizado a Twitter como una plataforma para tratar de llevar su mensaje a quienes se los están dirigiendo. No todos, porque hay políticos que no manejan Twitter y no les gusta. Esta red social, Twitter, políticamente se ha vuelto pues algo interesante, no necesariamente influyente, en el sentido porque el número de seguidores hay gente que lo percibe como, tiene influencia, es importante, puede decir algo que conlleve a esto. Y yo les voy a decir algo, estuve a punto de cerrar mi cuenta de Twitter. En proceso me dijeron que no. Y conozco a reporteros jóvenes en medios de comunicación oficiales, están asignados a reportear Twitter. Nada más. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es cuando se cae en el error de malinformar. Porque pues ahí es donde las redes sociales limitan un poco, desde mi punto de vista, por esta urgencia de informar con tanta premura al periodismo de investigación. Porque lo pueden ver en las notas. Lo dijo por Twitter, ya se da por sentado, así como, ¡pum!, un hecho irrevocable. Y las posturas, influencias, ataques, críticas, exigencias, que es la rendición de cuentas, es importante. Pero ¿ustedes creen que una gente como Trump tomaba en cuenta lo que la sociedad le pedía a través de Twitter? No.
mandan un mensaje y para ellos está escrito en piedra. Y así son los políticos. En nuestro país, si lo miran con un poquito de mayor objetividad, las redes sociales las está utilizando el gobierno para polemizar. O estás conmigo o estás en contra de mí. Y vean las reacciones de un lado y de otro. Son bastante agresivas, son bastante incisivas de ambos lados. Y eso es lo que en algunas ocasiones generan las redes sociales. ¿Ustedes creen que por Twitter un gobernante le va a rendir cuentas a sus gobernados? No. Va a decir lo que quiere decir como mensaje para que la gente entienda su posicionamiento, nada más. Y de ahí es cuando yo insisto, sí son importantes ahora las redes sociales, pero los cuestionamientos se tienen que hacer de otra manera, bajo otro contexto y en otro foro. Ok, muchas gracias. La penúltima pregunta que tenemos es, ¿cómo considera que en México organismos como la Suprema Corte de Justicia han desarrollado el requisito de veracidad inmerso en el derecho a la información para ayudar a frenar la propagación de noticias falsas? Yo creo que entidades judiciales sí tienen un papel importante que jugar en la verificación de datos y de información, pero es una navaja de doble filo porque también puede ser un juego de intimidación. ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil y es muy común en México las demandas de difamación de políticos a reporteros. Si a un político no le gusta lo que se publica, aun cuando esté corroborado, es muy fácil, por el sistema judicial que tenemos, que conlleve a una demanda por difamación que puede dejar a una persona no solo privada de su libertad, sino en la ruina. Porque a veces los jueces, por manipulación o por pereza de investigar, pues son muy afines a los demandantes y imponen castigos a quien su gana se les da. Cuando se llega un caso a la Suprema Corte y que se toma un fallo fundamentado, en México por lo menos, quienes han llegado hasta esos extremos han salido bien librados en el caso de los informadores. Y me refiero a Sergio Aguayo, por ejemplo, recientemente. Más allá de que guste o no guste lo que hace, lo que escribe Sergio Aguayo a la gente, me parece que era bastante claro que su caso tocaba justamente ese nervio que se hace en esta pregunta. El papel de los órganos judiciales en los medios de comunicación. Y aquí quiero regresar un poquito a lo que les mencionaba del caso del general Salvador Cienfuegos. ¿Por qué The New York Times y Proceso no publicó que sabíamos que lo estaban investigando? Porque en Estados Unidos había un encauzamiento sellado. Y las leyes en Estados Unidos sobre un caso así, de cualquiera, no necesariamente un extranjero, cuando no se abre el encauzamiento o el expediente ante una corte, es obstrucción de justicia. Porque el publicar información antes de que se dé a conocer por un juez, o le puedes estar obstruyendo una investigación judicial o criminal, civil o criminal, y ahí sí es donde una corte juega un papel totalmente diferente de monitor
o filtro entre lo que es verdad y qué es calumnia o qué es mentira o noticias falsas. Es muy complicado el tema judicial en este sentido. Hay algunos antecedentes, y hablo de Estados Unidos porque en México nunca ha ocurrido, hasta donde yo tengo entendido, en los cuales algunos reporteros han preferido ir a la cárcel antes que darle la espalda a sus fuentes de información cuando son confidenciales. Y eso es demasiado honorable para un reportero, demasiado honorable. Y ahí, con la exigencia y la presión de los gobiernos, muchos reporteros, como mártires, se fueron a la cárcel, sobre todo lo que hizo en el periodo de Bush con el tema de la guerra en Irak. Hay 2, 3 casos que la Casa Blanca utilizó a las cortes para obligar a los reporteros a que dijeran quiénes eran sus fuentes. ¿Por qué? Porque querían tomar represalias. Y con la gran honorabilidad que corresponde a un reportero, estos informadores decidieron ir a la cárcel. Ya están libres, porque después, y ahí regreso al tema de la historia y el acervo y los antecedentes, se descubre que era mentira todo eso y con qué autoridad judicial o moral se puede sostener una sentencia, aunque sea breve, de alguien que informó la verdad. Las entidades judiciales en el juego de la información son complicadas y yo lo veo así, un arma de doble filo para informar a una nación o para informarla bien, sobre todo desprestigiando al informador, que es la víctima más obvia o el personaje más vulnerable. Hay hasta una película en Estados Unidos no sé si la han visto, la de Maten al cartero, en donde justamente es un caso así. Es un caso así. La situación en México es muy complicada, sobre todo por las leyes que ha habido, que se instrumentaron en un gobierno que estaba acostumbrado a la corrupción. Y es muy fácil, muy factible que se utilicen a las cortes para tratar de intimidar o censurar cuando un reportaje veraz molesta a un funcionario. Por supuesto. Jesús, esa pregunta es a título personal. Hace un momento mencionabas un poco sobre, bueno, las obligaciones que tiene la Comisión de Derechos Humanos, también sobre la situación de los periodistas en México. Que pues como sabemos México ha sido catalogado como uno de los países pues más peligrosos para los reporteros. En este aspecto, ¿cómo consideras o cuál es tu lectura de las acciones o del discurso que ha tomado el gobierno actual? Pero sobre todo el presidente. Creo que una de las cosas que más ha pasado es que este gobierno se rige por la imagen de una sola persona, Andrés Manuel López Obrador. Y esto se vuelve interesante precisamente porque cuando él inicia el sexenio, habla que se acaba la censura hacia los medios de información, ya no hay persecución a los periodistas, tanto independientes como los que no, y sin embargo, en el discurso sigue polarizando los que están con él y los que están en su contra. Y precisamente cuando se le hacía este cuestionamiento sobre la seguridad hacia los hubo un momento en el que dijo, bueno, sí, son perseguidos y sí son acosados, pero no por el gobierno, ¿no? Sino por grupos de narcotraficantes. Y eso da también a entender como deslindarse de uno de los problemas que es de prioridad. Entonces, no sé, ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Qué nos podrías aportar? Lamentablemente, este año, los primeros 3 meses fueron de mucha violencia para la prensa en México.
demasiados reporteros fueron asesinados. Y aquí hay que decir y aclarar que ningún presidente puede evitar el asesinato de un periodista. Es decir, si alguien está decidido desde el crimen organizado, por cuestiones políticas, matar a alguien, lo van a matar. A menos, ¿cómo va a adivinar algún gobernante, tanto el presidente o un gobernador, que en ese momento y encapsular, digamos, a la posible víctima? Pero lo que debe hacer todo gobernante responsable, y en el caso de López Obrador, que llegó con un mensaje de cambio, es asumir la responsabilidad. No utilizar al caso como para decir, no somos iguales y si me lo están preguntando es porque mis adversarios lo están exacerbando para criticar mi labor. Me parece que en ocasiones es mejor que no diga nada el presidente a que lo diga, porque genera más anticuerpos hacia el periodismo que hacerle un favor a proteger a los reporteros. ¿Por qué lo digo? Porque Donald Trump, y aquí es donde yo los comparo, cuando generó tanta polémica en la prensa, llegó a decirle a un reportero que el cuestionarlo era cuestionar al pueblo, a la ciudadanía, y que los periodistas eran enemigos de los estadounidenses. Lo recordarán, lo dijo. López Obrador utiliza otras analogías, pero el mensaje es el mismo. Cuestionarlo a él es cuestionar al pueblo, y eso no es cierto. ¿Quién es el mayor publicista de Reforma o de Carlos Loret de Mola? El presidente. Él es el gran publicista de estos medios de comunicación. No hay día que no hable de ellos, o será extraño que no hable de estos medios. Yo no voy a decir son buenos, son malos, eso le corresponde a cualquier ciudadano hacerlo. No es mi papel como reportero ponerme a juzgar eso. Pero sí es muy grave, y lo hemos hablado con colegas que por muchos años se han dedicado a escribir sobre la violencia contra los reporteros. Que ojalá, por el bien del presidente de México y de los medios, no le llegue a pasar nada a nadie de los reporteros que él menciona como críticos de él. Porque la responsabilidad recaería justamente en él, por todos los anticuerpos que genera eso. ¿Cómo se resuelve el tema de la inseguridad de los periodistas? Nadie lo sabe. Nadie tiene una varita mágica, y mucho menos desde el gobierno, para resolverlo. Pero como ocurrió en el caso de la reportera en Tijuana, el gobierno estaba advertido que había amenazas en contra de ella. ¿Y qué ocurrió? La mataron. Y el día que le preguntaron al presidente, se ofendió y dijo que estaba siendo utilizado por sus adversarios el caso. El punto es que de la violencia contra la prensa no se le puede preguntar al presidente nada porque lo toma como ofensa personal y como que lo estás criticando. ¿Y qué provoca entre sus millones de seguidores? No todos, Pues no todos. El asumir que todo México está viendo las mañaneras es un error gravísimo. La gente sigue su vida común y corriente, y sobre todo fuera de la ciudad, de las grandes urbes. La gente está más interesada por ir a trabajar y cumplir con sus obligaciones. Ya les tocará el momento de participar en una acción gubernamental, en una elección o como quieran. Pero sí,
repito, la violencia que se genera por las críticas del presidente contra algún reportero o reportera es un atentado contra los medios de comunicación. Yo no puedo negar mi amistad con Carmen Aristegui, ni que colaboro con ella todos los días. Pero créanme que conozco muy bien a Carmen y tiene todo y puede tener muchos errores, pero no es lo que dice el presidente. Y no saben lo feo que es leer la manera en que ha sido denigrada Carmen Aristegui, precisamente desde un foro tan potente y poderoso como es la Presidencia de México. Porque, repito, si algo le llega a pasar a alguien señalado por el presidente, eso va a ser muy grave y va a sentar un precedente que va a ser muy difícil de borrar en nuestro país. Ya lleva más de 3 años. ¿Se acuerdan que prometió resolver el tema de Ayotzinapa? Cada vez que se le pregunta al presidente de Ayotzinapa, es molestia. Y cuando digo pregunta, no me refiero a los que van en la mañanera, que se le pregunta desde otras plataformas con reportajes. Es molestia. Los informes que usan organizaciones, y regresando al tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe de derechos humanos que le molestó tanto al presidente, que dijo que la ONU no sabía lo que ocurría en México, está sustentado en la información de su propio gobierno. Y es ahí donde entra la contradicción y donde él tiene el poder, como siempre, de decir, pues yo tengo otros datos, señor presidente, pero es de su gobierno lo que se está dando a conocer. Y creo que esa especie de vertiente con dos caras es muy grave, porque él es el presidente de México y tiene un poder muy grande. Y que en las redes sociales se refleja, para bien o para mal. Bien, gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Bueno, sigue llegando. Nos siguen llegando preguntas de los compañeros. Otra que tenemos es si nos puede dar su opinión acerca del gobierno de Nuevo León, y nos dice, no se puede hacer tiktocracia para gobernar, solo basta con ver a Nuevo León. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo no tengo ni cuenta de TikTok, pero sí he visto obviamente los videos que han difundido en los medios de comunicación. Creo que el gobernador y su esposa del estado de Nuevo León son un ejemplo claro de frivolidad y que obviamente no se puede gobernar desde una red social. Lo que yo decía de Trump con Twitter es imposible, porque políticos tan asiduos a estas redes sociales piensan que toda la población, por ejemplo, en este caso del estado de Nuevo León, está pendiente de TikTok o el programa ese en el cual su esposa aparece a cada rato. Y pues, qué gran mentira, ¿no? No toda la gente está pendiente de lo que aparece en Twitter, teléfono, YouTube, y ni tiene acceso al Internet en muchos casos. Y pues para resumir, me parece que pues Nuevo León
tiene al gobernador que se merece, ¿no? En Nuevo León son bastante frívolos y pues optaron por esa posibilidad. Y hay un dicho que dice, el pueblo tiene al gobernante que se merece. Coincidimos. La última pregunta que tenemos es, ¿cree que en algún futuro baje la calidad de reportaje por el simple hecho de que la mayoría de los canales en YouTube o YouTubers intentan o hacen el trabajo de un periodista? Ejemplo de un canal Mafian TV, no sé si lo pronuncié bien, es un buen trabajo de reportaje. ¿Cómo se llama? Mafian TV. No lo conozco, pero lo que sí puedo decir es que obviamente ha bajado la calidad de algunos medios de comunicación en el reporteo por la falta de recursos económicos. Hay una crisis muy grave económica en los medios de comunicación. Y eso ha provocado que o algunos reporteros se dediquen a otra cosa o que algunos recurran a YouTube para crear sus medios de comunicación. Yo mentiría si dijera que me he puesto a analizar los canales de televisión o a ver de televisión de YouTube o a ver la calidad. No, la verdad no lo hago. No veo nada en YouTube, básicamente, de información. Yo soy de la vieja guardia y yo lo que hago es leer los periódicos en papel todavía y obviamente por internet ver los diarios mexicanos, que no los puedo tener en papel pues por la distancia. Pero créanme que cada que voy a México lo primero que hago es comprar los diarios en papel. Me sigue gustando, pero YouTube me parece que es una herramienta un poco insegura para que la gente se informe. No hace mucho, un par de meses, me hablaron, no recuerdo si de Colombia o de Argentina, para entrevistarme en la radio. Y la persona, la productora que me habló, me mandó algo que alguien hizo con algo que escribí yo en YouTube. Pero vean lo que estoy diciendo. Alguien hizo algo en YouTube con algo que yo escribí. Y cuando lo escuché dije, bueno, es que esto yo no lo dije, pero te están mencionando. Bueno, eso es distinto, pero yo no escribí eso ni dije eso. De quien me estás hablando hizo sus propias conclusiones con algo que yo escribí, que nada tiene que ver con lo que estoy manejando en esa investigación. Entonces, es bastante complicado para juzgar si lo que hay en YouTube, que supongo de haber cosas bien también, y cosas que no son nada beneficiosas para la información, pero de que han ayudado a degradar al periodismo de investigación, bastante. Porque he conocido a personas que aspiran a ser youtubers y ya no reporteros de investigación. Y ahí es donde entra también el tema de la frivolidad o que quieren hacerse famosos. Y eso, pues, en lugar de abonar, me parece que genera, pues, una pérdida de calidad importante en la investigación. Y así es como yo lo veo. Yo tengo este especie de canal que, digo, no viene al caso contarles por qué se abrió, quién me lo abrió y que fue contra mi voluntad, que le digo yo 7 minutos de noticias y tarugadas, 7 minutos de noticias e ironías, pero si ustedes lo ven, ahorita llevo como 3 semanas que ni me acuerdo que existía. No lo hago con frecuencia porque pues, no soy tan asiduo. Y luego recibo mensajes de gente, ¿y por qué ella no está en su canal? ¿Y por qué es? Y por más que les explico que son análisis que a mí lo agarré como una especie de desahogo, me acusan, es que así no lo dijo el presidente, es que así, ¿qué parte no entienden que eso es mi opinión? Que no es
periodismo de investigación lo que estoy haciendo en esa cosa. Por eso lo he dejado de hacer. Si quieren ver lo que yo hago periodísticamente, pues pónganse a leer, que eso es lo que a mí me gusta hacer. Y me parece, desde el punto de vista personal, que sí, astilla o desportilla al periodismo de investigación YouTube hasta cierto punto. Y reitero, desconozco al canal del que me hablabas y desconozco muchos canales en YouTube porque no los veo. Ahí está. Muchas gracias, Jesús. Creo que has respondido la mayoría de preguntas. Hay una que quedó pendiente, que le voy a dar lectura. Ahí también Brandon. Bueno, primero vamos con Brandon y luego la última. Adelante. Buenas tardes, Jesús, un gusto otra vez volver a tenerte con nosotros, otra vez con este tema. Ahorita que mencionas el tema de la degradación pues, de la calidad del periodismo de investigación, ¿no? en la región latinoamericana, también tocas otro punto que me resonó ahorita, precisamente era el tema de la financiación, ¿no? De los recursos económicos que mencionabas, que hay una crisis económica pues, en los diferentes periódicos y en los medios, ¿no? Y bueno, eso al final de cuentas creo que es un problema, ¿no? Porque eso evita que se financien pues, investigaciones pues, más a profundidad, ¿no? Creo que también la cultura que mencionas de las redes sociales y de la inmediatez, pues ha llevado a que prácticamente la mayoría de nosotros ya no quieramos leer pues, algunos artículos de investigación de varias cuartillas o de varias columnas, ¿no? En mi caso, pues yo no suelo comprar periódico físico, suelo básicamente consumir noticias pues en los periódicos digitales, principalmente es donde nos informamos, y creo que la mayoría igual. Pero igual, el tema de, por ejemplo, ir checando noticias, pues a veces es complejo por el sentido de que a veces no se dispone como que de mucho tiempo como para informarse y leer un texto completo, ¿no? Y algunas veces creo que la mayoría de gente prefiere la inmediatez, ¿no? Y creo que ahí es donde precisamente los medios digitales, por ejemplo el TikTok, que son videos cortísimos, han tenido muchísimo éxito, ¿no? Y ahorita, precisamente por lo que tú mencionabas sobre el tema pues, de que degradan, ¿no? En cierto punto, porque básicamente ahora cualquiera con acceso a internet y un dispositivo, pues puede volverse reportero, ¿no? En cierto sentido, ¿no? A lo mejor no en el sentido más estricto de la palabra, pero pues ya puede reportar algún suceso o algún acontecimiento. Pero creo que eso es un arma de doble filo, como tú comentabas, por el tema de que no hay realmente como una investigación previa, un planteamiento, sino simplemente es una divulgación que se puede hacer y se presta para muchísimos sesgos, ¿no? Creo que es común ahorita que difundan algunos videos o algunos clips en Twitter y pues pongan una cosa que a lo mejor falta, ¿no? Y siempre viene otra persona a desmentir, no, pero es que estás omitiendo tal cosa, ¿no? Pero muchas veces pues, la mayoría de la gente pues se queda con lo primero que ve. Entonces lo que a mí me gustaría preguntarte es que ¿qué consideras desde tu punto de vista y de tu experiencia que se necesita como para recobrar realmente la confianza en los medios tradicionales, a lo mejor en medios impresos, más específicamente en el caso de México o a lo mejor de Latinoamérica? Teniendo en cuenta ahorita que pues para empezar sufren como que este problema de credibilidad porque mucha gente ya no quiere consumir estos medios y creo que también eso ha llevado, ¿no? A que la financiación pues haya reducido muchísimo y que por lo mismo pues la calidad de reportajes o de periodismo que se ha estado realizando en los últimos años pues haya ido degradándose, ¿no? Paulatinamente. ¿Qué consideras que haría falta en este sentido como para volver a impulsar o para volver no sé, recobrar como que ese prestigio, ¿no? De algunos grandes periodistas que tuvimos y de que también que la gente realmente se interese otra vez por informarse y leer un poco de textos pues un poquito más extensos y no nada más quedarse con el encabezado, que es lo más común, que posten en Facebook, en Twitter el encabezado y sientes que te informaste del tema completo, ¿no? Creo que es algo que suele pasar ahorita, pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que hace falta para tratar como que de revertir este fenómeno? Porque la verdad parece que va enfocado precisamente ahí, a que cada vez las noticias o las lecturas sean muchísimo más cortas, muchísimo más express y pues omitan muchísimos detalles, ¿no? Que al final de cuentas pues, es de lo que se nutre el periodismo de investigación. De antemano, pues gracias. Mira, creo que lo que se ha pretendido hacer para salvar al periodismo de investigación antes de entrar en detalle y ante la crisis económica de los medios
es esta especie de asociación entre varios medios de comunicación de diferentes países para llevar a cabo investigaciones conjuntas. Y lo menciono porque el proceso ha sido parte de estas investigaciones con medios internacionales de manera reciente, con The Guardian, con The Washington Post, con El País, con varios medios de comunicación de otras naciones, para poder financiar justamente esa investigación, que es cara. Y te lo menciono porque a mí me tocó, precisamente para hablar de los medios, de la problemática de la violencia en los medios, colaborar con el Washington Post aquí para el reportaje que se publicó en Proceso sobre el caso Regina y sobre los medios de comunicación en México. Es muy complicado el lograr una coordinación tan grande, porque estábamos hablando, no me acuerdo si eran 30 y tantos países, 30 y tantos medios de diferentes países, pues. Pero sí es muy importante lo que se logró, porque el producto final al cual la gente tuvo acceso fue el resultado de largos meses de intercambio de información, de llamadas telefónicas, de cotejo de datos. Yo tengo esto, ¿nos puedes ayudar a verificar si esto es correcto, si es verdad, si es mentira? Y ese ejercicio de colaboración internacional que se está llevando a cabo es muy importante para resarcir ese hueco en México de credibilidad que se le restó por la corrupción que había en los medios de comunicación a través de la publicidad oficial, que fue lo que convirtió en multimillonarios a unos cuantos informadores y reporteros. Es muy complicado que la gente regrese a los medios tradicionales, porque en primer lugar en México no se lee. Es un país en el cual no se lee. Es un problema muy grande que tenemos, la carencia de lectura. Y cuando yo lo digo, a veces me lo toman a mal. Pero yo cuando llegué a este país, lo que me llamaba la atención era subirme al metro, al autobús y que la gente fuera leyendo. Un hábito fenomenal, y no necesariamente que vayan leyendo periódicos o que vayan leyendo, leer simplemente, porque eso genera una especie de necesidad de llenar algo, ese hueco de conocimiento que no tenemos a través de la lectura. Y sí, ahora con un teléfono, ves sobre todo a los jóvenes, no tengo por qué decir que no, están viendo, como mencionabas, los encabezados y con eso se llevan, según ellos, la información correcta. Pero no todo está perdido, porque también he visto a gente, a jóvenes, interesados en el periodismo de investigación. Hace poco, menos de 2 meses, fui a dar una conversación como esta a la Universidad de Maryland, a los estudiantes de periodismo. Me llevó una reportera de The Washington Post que estaba dando una clase. Me llamó mucho la atención que jóvenes, así como ustedes, dijeran que siguen leyendo los reportajes. Y, por ejemplo, que mencionaban mucho la revista de New Yorker, que es una revista muy aburrida para los jóvenes ahora, porque no tiene ni fotografías, ni nada. Son páginas y páginas, reportajes hasta de 16 páginas y con una letra muy pequeña, pero que para cualquier lector interesado en alguno de los temas, no necesariamente de política, porque eso tiene New Yorker, que de pronto informa de la manera en que se llevó a cabo una novela de cierto escritor y te lo hacen en una manera
muy descriptiva, que la gente cuando termina de leer se siente informado y satisfecho y con la autoridad moral de hablar del asunto, ¿no? Yo no sé cómo se le puede hacer, pero mientras haya espacios para el periodismo de investigación, le va a hacer bien al país. Yo no voy a echarme de enemigos a todos los jóvenes, porque si no puedo con los míos, menos voy a poder con el resto del país de convencerlos de que dejen de hacerse un daño nada más leyendo encabezados. Pues cuando es uno joven, tiene otras ideas y tiene otra manera de ver la vida. Pero llega un punto en las etapas de cualquier sociedad que hay esa urgencia y necesidad de informarte. Y es ahí donde queda ese espacio para el periodismo. ¿Cómo recuperarlo? Pues con veracidad. Con veracidad, simplemente. Y no es por personalizar, pero regreso al tema de Genaro García Luna. ¿Tenía razón yo o no, en 2009 de que Genaro García Luna estaba coludido con el cártel de Sinaloa? Ahí está. Esa es la parte de la investigación. De ahí la importancia. Claro. Pues bien, pues muchas gracias. Bueno, creo que has respondido las preguntas. La última estaba relacionada a el mismo tema. Entonces creo que ya queda respondida. Y pues no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ok, ya han sido muchas. Pero bueno, entonces si no hay, pues ya con esto estaríamos concluyendo. Jesús, te agradecemos muchísimo tu participación y que nos platiques mucho sobre este tema tan importante y que pues nuestros alumnos sigan como tomando como pues ejemplos como muy positivos dentro de la investigación, porque pues precisamente la ciencia política y la comunicación pues les exige pues tener como mucha claridad sobre estos temas. Y de repente sí es cierto, ¿no? Hasta nos cuesta de repente como profesores dejar como ciertos materiales y que no se lean completamente o que tenga muchos distractores también. Yo creo que eso es algo que pasa muchísimo ahora. Entonces creo que todo esto les sirve a ellos como para ir formándose y pues los que vayan a seguir haciendo o formándose en estas áreas, pues yo creo que deben tomar pues lo mejor. Pues muchísimas gracias, Jesús. Es un gusto escucharte otra vez y pues bueno, ahí lo pueden seguir también en ¿cómo se llama? En la plataforma de Spotify, que también tienes unas entrevistas ahí. Por el podcast. Ajá, por el podcast, ya escuché como unas 5, pero ya le corté. Muy bien. Ya ahí está. Pero bueno, hay muchísimo material todavía para revisar, para seguir consultando. Te agradecemos mucho y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Al contrario, Eli, muchas gracias Diana. y buenas tardes a todos. A ti, que estés bien. Muchísimas gracias.